que decir que Álvarez desde ayer está, digamos, como la última víctima de una lista negra en nuestro país de comunicadores, periodistas que fueron asesinados. Creemos en la mayoría, si no todos, por el ejercicio de su profesión. A algo que en la Constitución Nacional dice que tendría que estar garantizado. Lastimosamente en Paraguay eso último al menos no ocurre. Por eso, para hablar un poco sobre los riesgos de este oficio y sobre la necesidad de tener una suerte de cobertura de seguridad, convocamos en la jornada al señor Santiago Ortiz, el exsecretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay, para hablar de un tema que hace mucho tiempo se maneja en el gremio, que el año pasado, a mediados, o quizá un poquito después de a mediados del 2022, se hizo en el Congreso, se presentó un proyecto de ley para intentar que los comunicadores que hacen su trabajo principalmente en zonas de riesgo puedan tener. Hola Santiago, gracias por atendernos, buenas tardes. Hola Dante, un saludo para vos, para los colegas que están en el canal y para toda la audiencia. Un gusto estar en contacto. Lo único que recordamos fue que un senador, creo que era del Partido Liberal, entre otros los que presentaron este proyecto, alguna vez les vimos a ustedes lo del SPP, obviamente empujando esto porque es un requerimiento de hace mucho tiempo y queríamos saber en qué etapa quedó aquello. El documento duerme el sueño de los justos, como se dice, o tuvo un avance a partir de su presentación. Bueno, en realidad la historia es bastante más larga, viene ya de 2016 cuando se intentó una primera propuesta. Eso finalmente fue archivo, había algunas falencias en la propuesta que se había trabajado en diputados en aquel momento, ¿verdad? Siempre nosotros impulsando y también a partir de unas denuncias a nivel internacional que habíamos hecho, que recordar en aquel tiempo acabábamos de sufrir el asesinato de Pablo y Antonia, además de otros colegas que habían sido asesinados en aquel tiempo. Bueno, eso quedó en el archivo, seguimos nosotros trabajando, insistiendo en el tema, hasta que en el último examen periódico universal de derechos humanos, el Estado paraguayo, mediante también la insistencia nuestra, se comprometió a aprobar esta propuesta de ley, ¿verdad? Por eso es que el senador, probablemente estés recordando al senador, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, que es Blas Lanzoni, el que estuvo de vuelta retomando un poco el caso en el último año, que se presentó en una reunión ahí que tuvimos en el Parlamento. Sin embargo, eso todavía no fue, digamos, efectivamente incorporado en el plenario de la Cámara y para su posterior tratamiento, ¿verdad? Porque hay un debate muy grave, primero porque es necesaria una voluntad política, después porque logramos recién conseguir, digamos, ese compromiso real por parte de al menos algunos legisladores en el año pasado. Y bueno, ahora falta, digamos, ponernos totalmente de acuerdo en el texto en sí de la propuesta, cosa que está bastante avanzado, pero nosotros seguimos insistiendo en la urgencia de que esto se apruebe. Ojalá que en marzo, una vez que ellos retomen el trabajo legislativo, se pueda aprobar esta propuesta de ley, que lo que hace es crear un mecanismo de protección a los periodistas y defensores de derechos humanos. ¿Por qué es necesario esto, Dante? Porque hoy por hoy los colegas que están con alguna situación de riesgo o amenaza dependen de la buena voluntad de un funcionario o de la policía o de algún funcionario del Estado para que se le brinde esa protección, esa seguridad. Ningún funcionario está efectivamente obligado, y cuando nosotros hacemos un pedido de protección desde el sindicato o hacemos un pedido de protección desde la propia fiscalía, muchas veces la policía puede tardar a veces una semana, otras veces 6 meses en ponerte protección, ¿verdad? El caso de Humberto Coronel, ocurrido hace apenas menos de 6 meses en Pedro Juan, es un caso claro, él estaba con amenaza y no tenía ninguna medida de protección, ¿verdad? Entonces, ante eso, lo que nosotros planteamos es la necesidad de que exista un mecanismo de protección a los colegas donde cuando hay un caso de amenaza, de riesgo, se puedan tomar medidas adecuadas para garantizar la vida y la seguridad. Y esto no es un privilegio para los periodistas, esto es para garantizar la libertad de expresión, para garantizar el derecho de la gente a estar informado. Porque a fuerza de balazos y de crímenes, atentados y amenazas han hecho que, por ejemplo, en Pedro Juan Caballero, hoy el ejercicio de la profesión sea una profesión de riesgo y esté sumamente limitado. Han impuesto la censura
a través de la violencia, ¿verdad? Y eso lo que hace es afectar el derecho de la gente, no solamente del periodista, de la ciudadanía a recibir información. Santiago, quería pedirte precisiones de cómo funcionaría esa norma de entrar en vigencia. Mientras charlamos, te cuento que estamos repasando los dolorosos últimos ataques, el caso de Humberto Coronel y de otros. Te estoy contando esto, ¿verdad? Porque en pantalla compartida estamos rememorando esos ataques, sobre todo de algunos comunicadores que, como bien decía, ya estaban amenazados. En el caso de Humberto recordamos que estaban 2 policías en la radio, pero justo minutos antes del ataque abandonaron esa guardia que hacían y ahí ocurrió todo. Te quería pedir la precisión, según la norma, ¿qué es lo que dice? Cuando uno se siente amenazado y reclama automáticamente, las autoridades, en este caso policiales o del Ministerio Público, tienen que disponer de cierta cobertura para esa persona. ¿Cómo funcionaría eso, Santiago? No, este último que mencionabas antes es clave, porque por eso justamente se dilata muchas veces el debate, porque hay claramente una desconfianza también hacia la fuerza pública y hacia las instituciones estatales, principalmente las que actúan en zona de frontera, ¿verdad? Entonces, eso hace difícil de que nosotros le pidamos al Estado protección, pero muchas veces son los mismos agentes del Estado los que están involucrados, ¿verdad? Pero ante eso lo que planteamos es la participación de personas de la sociedad civil interactuando con el Estado, que haya autoridades del Poder Ejecutivo, del Legislativo y el Judicial principalmente, interactuando con personas de la sociedad civil a fin de lograr en ese mecanismo, cuando llegue una denuncia o cuando llegue una información respecto a algún riesgo que está corriendo un colega, que se pueda tomar de forma inmediata las medidas, ¿verdad? Y que tenga capacidad ese mecanismo de adoptar esas medidas, de ponerle un guardia, o sea, un policía que le acompañe al colega, de ponerle un chaleco, de ponerle un vehículo, de sacarle del lugar donde está en riesgo, de llevarle a otro lugar por un tiempo, bueno, que tenga capacidad y posibilidad de ejecutar esas medidas de urgencia que muchas veces son necesarias tomar en el caso de los compañeros cuando están siendo amenazados o cuando están con algún riesgo, ¿verdad? Entonces, y esas medidas son las que hoy no existen, ¿verdad? Y que hoy nos cuestan la vida de los compañeros y de compañeras, ¿verdad? Como decía, son 21 colegas asesinados desde el 91 hasta hoy. Son 9 en la zona de Amambay, una zona donde, repito, una zona silenciada, no solamente dicho por nosotros, sino por organismos internacionales que dicen que la frontera de Paraguay es zona silenciada, donde no se puede ejercer el periodismo, ¿verdad? Y entonces, ante eso, alguna respuesta por parte del Estado tiene que haber, no como hoy, que se acciona, digamos, 15 días, 20 días, y después todo vuelve a la normalidad. Y encima tenemos por el caso anterior, decíamos el caso de Humberto, el caso anterior a ese fue el de Leo Veras, también en Pedro Juan Caballero. Su asesinato quedó impune, ¿verdad? Entonces la impunidad es también un elemento que le dice a estos grupos criminales que pueden seguir actuando y asesinando periodistas. Santiago, con respecto a la impunidad, justamente quería consultarte. Estás mencionando algunas de las posibilidades que podrían llegar a tener o que sería ideal que tengan los periodistas para sentirse más protegidos, en especial aquellos que en algún momento ya recibieron algún tipo de amenazas. Hablas de chalecos, hablas de policías, hablas de algún tipo de guardia que pueda custodiar a los comunicadores. ¿Hablan entre ustedes de, en realidad, con qué se sentirían más seguros? Porque si hay impunidad y también hay, bueno, esta gran inseguridad en la que ustedes se sienten trabajando todos los días, verdaderamente, ¿con qué se sentirían más cómodos? ¿Confían en la policía como para que sea custodio? ¿O qué es lo que proponen como medida de seguridad y de custodia? Bueno, Gaby, hay claramente dos cosas que nosotros insistimos siempre. Por un lado están las causas más inmediatas, digamos, de la violencia y por ende las respuestas más inmediatas que hay que dar, que son estas de protección policial, protección a través de algunas otras medidas que se puedan tener, ¿verdad? Contacto más directo con los organismos de protección, justamente, ¿verdad? Pero claro, hay una situación que es la desconfianza hacia la fuerza pública que tienen los colegas de Pedro Juan Caballero y con justa razón, ¿verdad? El caso de Humberto Coronel, él había dicho, bueno, yo no quiero que me cuide, entre comillas, la gente de acá,
porque yo sé que ellos están metidos probablemente con la misma gente que me está amenazando, ¿verdad? Entonces, y eso nos conecta con las causas, digamos, más profundas, las causas estructurales, como decimos nosotros, de esa violencia, que tiene que ver con la necesidad de sanear el Estado, de sanear el país. Que no puede ser que el Estado paraguayo no pueda ejercer su soberanía en un territorio, como el caso de Pedro Juan Caballero, donde evidentemente las autoridades del Estado paraguayo no son las que gobiernan la mafia, gobierna el crimen organizado, ¿verdad? Te matan al intendente, a la familia del intendente, del gobernador. Entonces, claro, ¿verdad? Hay causas estructurales donde uno dice hay que atacar las causas de fondo, hay que atacar la narcopolítica, ¿verdad? Para hacer frente, y hay que atacar también la impunidad. Obviamente los colegas no van a sentirse seguros siendo cuidados por una institución que está vinculada también con la violencia, con el crimen organizado, ¿verdad? Obviamente los colegas no van a sentirse cuidados, protegidos, cuando vemos que hay casos que quedan en la impunidad por un trabajo negligente del Ministerio Público o por sospechosas actuaciones de jueces, ¿verdad? Como son los casos anteriores que hemos tenido. Y si nosotros hacemos un recorrido, vamos a ver que más del 80% de los casos de periodistas asesinados en Paraguay han quedado en impunidad. Desde el caso de Santiago Leguizamón hace 31 años, que no encontró justicia y que tuvo que fallar la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año pasado, hasta el caso de Leo Vera, que fue el último juzgado. Vemos muy pocos casos que han llegado a condena. Entonces, sí, para sentirse seguros realmente hay que atacar las causas estructurales de la violencia, las causas estructurales de estos ataques que tienen que ver con la creciente narcopolítica, con la infiltración de la mafia en el Estado, y con un modelo económico, político y social que cada vez le da más paso a esos grupos de poder y excluye a más personas, ¿verdad? Ayer, Santiago, cuando hablábamos de esto con un experto criminólogo, nos decía, si no se transforma las fuerzas públicas de seguridad, si no se sanea esta cuestión, no se va a poder reducir. Quería plantearte esto último. No sé si la norma en algún momento habla de la posibilidad de, cuando un periodista ejerce su profesión en zona de riesgo, cuando es dependiente, como en la mayoría de los casos, ¿verdad? Porque no conozco freelance que se meta, por ejemplo, allá en territorio del EPP, o esté freelance, no sé, en Pedro Juan Caballero, pero puede ser que ocurra. Pero digo, el tema de la precariedad laboral también, que tiene que ver, Santiago, el hecho de que por necesidad uno tiene que trabajar. En el caso de Álvarez y los otros, que todos son o fueron padres de familia, que dejan una viuda, dejan niños huérfanos, como es el caso de Alex, el de ahora, por ejemplo, y probablemente también quedan sin sostén económico. La posibilidad de que la norma obligue a las empresas a hacer una cobertura, o sea, para tener seguro de vida, o estoy pensando muy adelantado, Santiago. Sí, bueno, en realidad ahí entramos en un campo que es el de las relaciones laborales en el interior del país con los colegas, que es muy complejo, ¿verdad? Son realidades muy distintas a las que vivimos en la capital. Esa relación laboral es por lo general muy precaria y por lo general también no hay, digamos, una asunción por parte de las empresas de la protección y el cuidado de los colegas. Pero sí, nosotros venimos insistiendo mucho con el Ministerio del Trabajo. Incluso hemos tratado de plantearlo también desde la ley, que por lo menos a través de ciertas pedir cierta colaboración a la empresa, ¿verdad? De capacitaciones, de que los colegas puedan tener medidas mínimas de seguridad, de protección, de no exposición, ¿verdad? Y de dialogar por lo menos sobre eso en torno a estas mesas y medidas de protección que estamos permanentemente tratando de generar, ¿verdad? Nosotros hoy por hoy tenemos una mesa de seguridad para periodistas que básicamente funciona como una previa al mecanismo, ojalá que salga pronto el mecanismo, ¿verdad? Pero que funciona a partir de la insistencia que pongamos desde los gremios, ¿verdad? No porque hay una legislación que le obliga a funcionar. Entonces, a partir de eso es lo que buscamos, justamente que podamos por lo menos dialogar con las empresas sobre esto, y con el Ministerio del Trabajo claramente lograr que esas relaciones laborales se formalicen al máximo posible, y a partir de eso que haya una responsabilidad por parte de las empresas. Creemos que estas empresas tienen necesariamente que hacerse cargo
ante estas situaciones de no exponer también a los colegas. ¿Qué pasa mucho también? Y entramos, por supuesto, en otro campo que es bastante delicado, ¿verdad? Muchas veces hay políticos que son dueños de medios en el interior del país y que usan los medios como espacio de campaña o de disputa con sus contrincantes políticos, y hay lugares donde esas disputas pasan a un plano ya más grave y delicado, donde los periodistas terminan siendo agredidos, amenazados y hasta asesinados, ¿verdad? Por esas disputas políticas, ¿verdad? Entonces es también un llamado a la conciencia a los propietarios de medios y al propio Estado a que se tome medidas ante esta situación. Santiago, por último, para cerrar, no sé si es bueno incluso comentar esto, si el SPP tiene conocimientos, ¿cuántos periodistas en Paraguay trabajan con custodia policial? Sin decir nombre, no sé cuántos serían. A ver, nosotros tenemos en protección de testigos, la última vez que habíamos conversado con el Ministerio Público hacia finales del año pasado, creo que son 6 compañeros, ¿verdad? Con medidas de protección de testigos, digamos que es la herramienta que tenemos hoy por hoy, ¿verdad? Ante las demás falencias. Pero hay más colegas sí que tienen, yo diría que por lo menos son una decena de colegas que tienen algún nivel de acompañamiento de la policía y de los espacios de seguridad. Diría que por lo bajo son 10 y que se mantienen hoy, ¿verdad? Han pasado muchos más, pero actualmente estaría por ahí. Bajo protección de testigos son, la última cifra que nos pasaron son 5, pero hay más que, digamos, no están en ese régimen, pero sí tienen algún nivel de acompañamiento policial. Santiago, listos y aprestos para en marzo meterle con todo la presión para por lo menos tener una especie de sensación de seguridad si es que sale la norma. Un gusto, gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias, Dante. Muy buenas tardes y un saludo a la audiencia. Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay.